Un cordial saludo para todas y para todos. Bienvenidos a este panel denominado Sistema de Protección Social, Pisos de Protección Social y Renta Básica, en el marco del Foro Internacional organizado por la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos. Le damos un cordial saludo, una bienvenida a nuestros panelistas en esta tarde y les agradecemos por su disposición para compartir con nosotros hoy las ideas sobre estos temas que vamos a plantear. Un saludo entonces y los voy a presentar primero en el orden en el cual van a hacer su intervención. Dexy Astrid Arévalo es doctora en Economía e investigadora del Grupo de Protección Social, del Grupo de Alternativas Programáticas de la Universidad Nacional. Bienvenida, Dexy. En segundo lugar, va a intervenir el doctor Jairo Ernesto Luna García. Es doctor en Salud Pública y experto en Salud Pública, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Grupo de Investigación en Salud Ambiental y Laboral del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido también, doctor Jairo. Y en tercer lugar, nos acompañará Florestel Salazar, magíster en Ciencias Económicas, PhD en Economía, profesora de planta de la Universidad Nacional de Colombia y experta en temas de pensiones. También un saludo de bienvenida. Y en el cuarto lugar, mientras se nos suma a este panel, pues estaremos contando en este momento con el doctor Marulanda, a quien saludamos, Iván Marulanda, senador de la República, del partido Alianza Verde, y con él también, pues entonces conversaremos sobre protección social y renta básica. En ese orden que los nombré, van a hacer la intervención de 15-20 minutos aproximadamente, y sin más preámbulos le daría la palabra a Dexy Astrid Arévalo para que nos comparta las ideas que tiene preparadas para el día de hoy. Gracias, Dexy. Bueno, muy buenas tardes a los colegas de mesa y a la audiencia. Voy a hacer este paso de compartir la presentación. Yo he trabajado, pues he leído el documento presentado por esta misión alternativa y he de decir que con muchas cosas estoy plenamente de acuerdo. Mi presentación, no sé si ya está siendo compartida. Sí, se está viendo bien. Ok. Va a tener que ver con tal vez señalar pues, algunos elementos en los que concuerdo, pero también quizá un par de ideas que no me parece han sido consideradas, suficientemente consideradas dentro del documento y que creo valdría la pena presentar. Bien. Mi punto central tiene que ver con que sí creo que el sistema de protección social debe ser absolutamente universal. Para mí es la creencia. Por supuesto, universal no quiere decir todos somos iguales. Básicamente lo que se está reconociendo es la diferencia. Y creo que el punto central de esa universalidad es luchar contra la fragmentación social, que es, a mi juicio, uno de los principales problemas generados por la dinámica económica y reforzados por el sistema de protección social que nosotros tenemos. Así, las dos ideas generales de esta presentación son, primero, en términos del sistema de protección, el componente financiero no es la totalidad del tema, pero lo que se ha pasado es que se ha constituido en un fuerte elemento discursivo. Mi segundo tema a tratar es que la protección social no es solo un asunto del gobierno, es un problema de la sociedad y por lo tanto la solución es a través del orden político. Dos elementos allí, la idea de compensación social y la participación. ¿Qué es lo que sucede con el tema financiero? El punto de partida es que nosotros podemos caracterizar, como pues, se ha hecho por muchas tendencias económicas, este sistema actual como un régimen de acumulación financiera.
sistema financiero es el elemento central. Y digamos que lo muy interesante que ha sido tratado en muchos trabajos importantes de economía y de sociología, perdón, también de antropología, es situar el crédito en el centro. Como que no hay vida económica y no habría vida social si no hay crédito. Pues en términos de los estados, en términos de los países y estas dinámicas económicas, esa centralidad del crédito hará que las calificadoras de riesgo jueguen un papel fundamental. Y el elemento de juicio central de las calificadoras de riesgo es, por supuesto, la capacidad de pago que tienen los deudores. Y eso tiene implicaciones tremendamente fuertes. Y es, digamos, lo que vemos y lo que está también presentado en el documento de estas propuestas alternativas. Y es que lo que se ha desarrollado es eso, la ampliación del sistema financiero, porque solo de él dependería la capacidad de expansión económica. Y, digamos, al punto que se convierte en asignador de recursos. En asignador de recursos, bien sea porque el sistema financiero hace parte de los conglomerados económicos, o bien sea porque a través de la tasa de interés se determina la tasa de ganancia de los otros sectores económicos. Pero luego, desde la perspectiva del Estado, se vuelve la obsesión del equilibrio presupuestal. Pero es una obsesión del equilibrio presupuestal porque tiene otro componente atrás, y es la presunción de que la virtud fundamental de ese Estado es honrar sus deudas financieras. Entonces, el cumplimiento con estas calificadoras de riesgo hace que los presupuestos se ajusten en función de esas calificaciones. Y por eso el tema del equilibrio presupuestal. Sabemos nosotros resultados de esa tendencia al equilibrio. Entonces, el tema es reconocer esa deuda financiera, pero nunca jamás reconocer algo como una deuda social. O sea, la deuda social no existe. No existe dentro de esa perspectiva ni como concepto, ni por supuesto como realidad. Y esto básicamente es porque actúa concomitante con esta idea de la responsabilidad individual, de la formación del capital humano, del interés de cada individuo en perseguir su propio beneficio, como si el mundo existiera al margen de estos. Y esa tendencia, igual a que el individuo se haga responsable de sus propios asuntos, va a encadenarse con esa propensión a ampliar el sistema financiero a través del endeudamiento privado, del endeudamiento individual, del endeudamiento de los hogares. Lo que tenemos es una expansión generalizada tanto del endeudamiento de las empresas, por supuesto, organismos productivos, como del Estado, como de los individuos. Y todo ello es lo que genera este circuito de expansión del sistema financiero y lo que permite que el sistema financiero defina esa asignación de recursos y, por supuesto, impacte seriamente sobre la vida de los individuos. Pero esa tendencia, y también como lo han señalado en ese informe de la misión, conduce a que la asignación de recursos vaya a sectores cuyo crecimiento en términos de producción no tiene equivalente en el crecimiento del empleo. Esta gráfica que ustedes pueden observar nos da una idea global de cómo ha sucedido en esos cinco años considerados. Caso muy interesante de ver, por supuesto, el minero energético, que ha sido destacado por la misión, y es que sus contribuciones a la participación de la ocupación promedio que tiene es muy, muy bajo, y en términos del crecimiento, sí. Mientras tenemos sectores que contribuyen no tanto al PIB en términos de crecimiento, pero sí generan unos porcentajes importantes de empleo. Pero quiero ver esta misma idea sobre 5 sectores. Y estos 5 sectores, porque están ligados
a las inversiones que hacen los fondos privados de pensiones con los recursos de las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, fíjense ustedes que, por supuesto lo sabemos, una gran parte de la colocación son en papeles del sector público, y el otro componente está en acciones. Esta parte que ustedes ven en construcción, explotación de minas y canteras, sector financiero, suministro de gas, son los sectores a donde están dirigidas un porcentaje importantísimo de las colocaciones en acciones que tienen estos fondos privados. Pues tenemos el gobierno impulsando unos sectores en específico. La dinámica de financiarización apoyando esos mismos sectores y los recursos de pensiones apoyando esos mismísimos sectores. Pero como se puede observar, es esa misma tendencia. No son sectores que potencian el crecimiento y menos el crecimiento del empleo. Pueden ver el caso de explotación de minas y canteras. Pero luego el sistema financiero puede tener un crecimiento importante, pero sus aportes a ocupación, al aumento del empleo son realmente muy bajos. El tema es que esto genera un círculo, pues digamos un bucle que no es virtuoso. O sea, la dinámica del sistema no favorece la expansión de la afiliación y de la protección social, pero además los recursos de la protección social están favoreciendo los sectores que no favorecen la generación. Estamos entrando en un círculo que es realmente el inverso de lo virtuoso. No es vicioso porque vicioso es estabilidad, pero es justamente ese inverso. ¿Qué es lo que pasa con esos sectores y esa dinámica? Es que las personas que están situadas en sectores a donde no se dirigen los recursos, a sectores que no son prioritarios en la inversión para generar estas ganancias empresariales que mueven a los accionistas, tienen limitaciones para el acceso al trabajo, trabajos precarios, dificultades en términos de su crecimiento económico. Situación que igual se ve en las ocupaciones. Digamos, si uno compara lo que gana un director en el sistema financiero versus lo que gana un director en el sector agropecuario, las diferencias son abismales, enormes. Entonces, mismos niveles de calificación o calificaciones equivalentes dan como resultado ingresos tremendamente disímiles por razón del tamaño de empresa y por razón del sector en donde se están ubicando. Es decir, en efecto, la dinámica económica genera esa desigualdad. No es un problema del individuo que se ubique mal, es que de todas maneras el funcionamiento de ese sistema genera esas escaleras, esos escalones, tanto en las ocupaciones como en los sectores, como en las formas de producción. Entonces, en esa dirección, el sentido de esa protección social o el sentido de que la sociedad tenga un sistema de protección social es que la sociedad pueda compensar a los individuos que van a quedar situados en los sectores no dinámicos porque la economía o porque un grupo o un conjunto de empresarios decide que ese no son sus sectores de interés, logran el apoyo público suficiente para impulsar sus actividades en detrimento de eso. También como lo señala la misión, cuando uno piensa en el sector informal, también muy mal definido, no es como las personas que trabajan en el sector informal es que no quisieron trabajar en el formal y se fueron.
No, están articuladas a las dinámicas de la expansión de los grandes capitales. No están al margen. También cumplen unas funciones dentro de esa dinámica. Entonces, por eso mi punto es que el tema de la compensación social sigue siendo un elemento fundamental a la hora de hablar de la protección social. No solo si tenemos o disponemos o no de recursos, es que aquí hay un asunto de preocupación para todos que debe ser atendido. En mi concepto, esa preocupación por la compensación social o por entender esta idea es lo que garantizaría la perennidad de la sociedad, desbaratarse la sociedad. Así que, digamos, aunque bien hay que pensar en el modelo de protección social, el tema no es exclusivamente cuál modelo. El problema es cómo se hacen esas interacciones entre ese modelo y esa dinámica. Entonces, concuerdo con digamos, buena parte de los elementos de la misión, es que el eje central está en el empleo. El empleo es el fuerte, el elemento que nos permitirá contrarrestar esta situación. Pero un elemento que puede ser de discrepancia, y es que la competitividad internacional, por lo menos la idea de la competitividad internacional, no es la única manera de crecer. Ni siquiera, pensaría yo, la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Es que esa competitividad está ligada a lo que decía al principio, a la dinámica de las relaciones entre la economía y las calificadoras de riesgo. Lo que sucede con las calificadoras de riesgo en Colombia también sucede en otros países. Entonces, digamos que estaríamos hablando de competitividad cuando todos estamos articulándonos a los intereses de un grupo, de un sistema financiero, que entonces lanzan un discurso de interés privado que pretenden convertirlo en interés social. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento es que la diversidad importa, no podemos seguir pensando únicamente en la homogeneidad. Nosotros efectivamente necesitamos diversidad de producción, pero esa diversidad de producción también puede ser con diversidad de objetivos económicos, no solo en el sentido de competitividad. Concuerdo que un elemento fuerte es la articulación de los mercados, la articulación de los productores y los consumidores, pero no necesariamente exclusivamente bajo ese modelo competitivo, porque justamente en estas condiciones de presencia fuerte del sistema financiero, a lo que vamos a llegar es a una asignación que va a estar buscando o pretendiendo la precarización. El otro elemento es que desde la perspectiva de la asignación de los recursos en el sistema de protección, la fragmentación favorece una condición sociológica, socioantropológica nuestra terrible, y es que seguimos siendo altamente clasistas y la fragmentación, en mi juicio, apoya eso. La fragmentación, entonces, hace también que se atomice la participación política y que se impida la posibilidad de pensarnos como uno en el sentido de nación, uno con la idea de protegernos unos a otros, con la idea de pensar en nuestra perennidad. En ese sentido, yo considero que lo del piso de protección social hay que discutirlo con más atención. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo de defender la idea del mínimo vital, que pues ha sido pregonado desde los objetivos del milenio, que en parte ha sido defendido por la Corte Constitucional. Digamos, no me gusta mucho la idea porque ese piso vital está pensado como dependiente en últimas de los recursos y de las capacidades de los gobiernos o de quienes deciden. Y ya sabemos cómo es eso. Al final termina en una asignación, en una distribución de recursos
a unos niveles absolutamente ínfimos, con el argumento que ya conocemos y que ha señalado la misión, de que el salario mínimo es. En mi opinión, si uno fuera a hacer algo como eso, la medición no tiene que ser el salario mínimo, la medición tiene que ser el valor de la canasta. Eso es lo que permite subsistencia, el valor de la canasta, no una medición más o menos arbitraria de el ingreso mínimo o del ingreso de subsistencia. Yo abogaría discusiones fuertes sobre renta básica o sobre la vuelta a un sistema universal de seguridad social que no sea individualizado, que efectivamente piense la mancomunación, porque yo sí creo, convencida absoluta, que la mancomunación es mucho mejor que la individualización, individualización en el manejo de los recursos. Pero que esos recursos sean destinados a sectores de generación de empleo, porque es la generación de empleo, es sobre la generación de empleo que se monta este sistema de protección. Por lo tanto, a lo que debe conducir no es a la idea abstracta del crecimiento económico, sino del crecimiento en el empleo. Esta idea abstracta del crecimiento económico supone esta magia de que crece la producción y por lo tanto aumenta la demanda de empleo. Pero como he señalado al principio, eso no es necesariamente cierto. No todos los sectores son igualmente dinámicos en la generación de empleo. Mi punto termina con un llamado a que pensemos la protección social como una decisión política de cómo nos cuidamos unos a otros. Eso involucra pensarnos sociológicamente y no solo en términos de la capacidad de funcionamiento financiero del mundo. En algunas estimaciones que he hecho a propósito de los volúmenes de cotización, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual, los gastos en términos de pagos de pensiones y demás, aún en la situación que estamos, un solo fondo mancomunado permitiría con suficiencia pagar las pensiones y tener ingresos para capitalizar. La ampliación de este modelo sería básicamente generando mejores empleos o generando empleo. O sea, no es en sentido estricto una bomba pensional. No estamos en el borde del abismo, como muchos han llamado. Yo sí creo que en un modelo mancomunado tenemos mucho margen de ampliación y margen de mejora. Muchas gracias. Gracias, profesora Astrid, por su intervención, por este planteamiento, por la forma como nos invita a reflexionar sobre estos temas de protección social. Quiero, antes de seguir, darle el saludo, extenderle el saludo a Marco Enríquez Ominami, político y cineasta francés, franco-chileno, perdón, fundador del Grupo de Puebla y quien también nos acompaña como panelista de esta tarde. Doctor Marco, muy buenas tardes, un saludo. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por la invitación. Saludarte, Jorge, que estaba escuchando a Astrid y al senador. En fin, a la orden, aquí, encantado de estar con ustedes. Bien, ya le voy dando la palabra, vamos en el siguiente orden. Doctor Jairo, bienvenido, adelante. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un agradecimiento
fuimos invitados a aportar a la misión alternativa en un trabajo que va a ser editado como parte del libro que en este momento el segundo tomo, que está en preparación. Entonces, pues, más que referirme al informe, quisiera compartir algunas ideas de lo que son estos elementos de juicio en relación a lo que la actual situación nos puede enseñar en términos de propuestas alternativas para enfrentar la profunda crisis que ha vivido nuestra sociedad y que pues plantean la necesidad de repensar la orientación que se le viene dando a la política económica, a la política social y digamos al conjunto de dinámicas, pero también en el contexto internacional y que llaman a un profundo ejercicio de búsqueda de construcción de alternativas. Mi punto de referencia va a ser cómo en este contexto de la pandemia se nos presenta de manera mucho más profunda la radiografía de los problemas de la sociedad que se han venido acumulando en el marco del actual modelo económico neoliberal, pero también en el actual modelo político excluyente y social restrictivo. Entonces, en esa medida, digamos que voy a tomar esa referencia. Seguramente que algunos puntos tocarán con lo que la profesora Dexy dijo, pero pues algunos otros estarán enfocados en una perspectiva más amplia. Quisiera partir inicialmente de, pues, situar que esta situación de la pandemia nos ha colocado a todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Esta pandemia ha mostrado que se origina en los grupos de élite, que son los que pueden viajar alrededor del mundo, pero que rápidamente impacta a los grupos sociales y a las poblaciones que tienen menores recursos económicos, llevando la peor parte. Y nos ha puesto de presente el vínculo estrecho y la dependencia estrecha que como sociedad humana tenemos de la naturaleza y por tanto de repensar de la necesidad de darle un viraje al modelo de desarrollo en relación con la crisis ambiental, pero también nos puso de presente que a pesar de los discursos que se han construido frente a que estamos en sociedades donde el trabajo ha dejado de ser un lugar central, se muestra nuevamente la importancia y el lugar central del trabajo y las grandes desigualdades, tal vez es el elemento más central que valdría enfatizar. Y desde ahí pensar el tema de la protección social, porque evidentemente la inclusión social o la posibilidad de una salida, algunos han planteado o nos salvamos todos o aquí no es posible que no haya posibilidad de un futuro claramente. Quisiera decir que en esta perspectiva lo que la pandemia pone de presente es las graves desigualdades e inequidades en el mundo laboral y que se profundizan frente a esta situación. Nos han hablado de los sectores esenciales que han tenido que mantener su dinámica de trabajo. Ahí estaría el sector salud, pero no solamente el sector salud. Hay otro conjunto de actividades que no pudieron parar y que pues tienen una afectación importante, pero también se ha reafirmado una tendencia previa del trabajo mediado por las tecnologías, las plataformas y pues toda esta discusión que en el ámbito internacional se ha planteado en el teletrabajo y que en Colombia nos inventamos la modalidad de trabajo en casa para no cumplir con todos los requerimientos que el teletrabajo nos planteaba. Pero en especial también esta situación pone de presente el trabajo impedido a aquellas personas de los denominados sectores no esenciales que no han podido desarrollar su labor, pero que ven limitada su posibilidad de satisfacer sus necesidades y que se ven sometidas a condiciones de hambre o a condiciones de muchas dificultades, especialmente en lo que se ha denominado la economía informal y todo esto del sector informal, pero también el incremento de la población no económicamente activa que renuncia a desarrollar su actividad productiva en medio de la crisis,
y la visibilización de todo esto del trabajo de cuidado con todas las implicaciones que puede tener. Entonces, aquí los retos para la protección social se sitúan de una manera dramática en cómo garantizar la seguridad de los sujetos, de las personas que conformamos la sociedad en las dimensiones, pues por supuesto muy importantes de la salud, pero en una visión mucho más amplia de la salud, no solamente como acceso a los servicios de atención a la enfermedad, sino a la salud como la posibilidad de desarrollar la vida de manera plena y que está interdependiente de otra cantidad de derechos como la alimentación, la vivienda y demás. Entonces, pues, esto nos pone presente que en todo caso el trabajo sigue siendo el mediador para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y la posibilidad de la inclusión social a través de la vida del empleo. Lo tercero que quisiera mencionar es que evidentemente las grandes diferencias de cómo se ha comportado la pandemia alrededor del mundo, en muchas condiciones complejas, pero dentro de ellas, pues efectivamente la respuesta de los gobiernos a esta situación ha sido muy disímil, tanto en términos de la toma de decisiones para contener la difusión de la pandemia, pero sobre todo en las acciones de mitigación y de supresión, y que han puesto de presente que la eficacia en la respuesta al control de la pandemia tenía que ver mucho más que con la toma de unas medidas, con la posibilidad de la aplicación de esas medidas que resumen un conjunto de condiciones de vida de la población y de situaciones disímiles de los grupos sociales para cumplir estas medidas de cuarentena o de control social de diferente tipo. Entonces se ha puesto de presente ahí que la eficacia de las medidas tienen que ver con las condiciones de evitar eso y el empleo, por supuesto, los modelos de protección social y el acceso a la protección social, la educación y el aprendizaje, la pertinencia cultural de las vidas, todo este tema psicosocial y de los entornos saludables, la inequidad de género, la provisión de servicios y suministros básicos, el acceso y continuidad de la atención en salud, los derechos humanos, la participación social y las comunicaciones. Es decir, no se trataba ni mucho menos de una respuesta medicalizada, sino por el contrario, de una respuesta que diera más cuenta de cómo se está garantizando a sus miembros unas mejores condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto que se ha evidenciado que las posibilidades de garantizar la protección de la vida y de la salud de los trabajadores, pues ha pasado no solamente por el tema de los protocolos de bioseguridad, los elementos de protección y demás que por supuesto que tienen importancia, pero la cuestión va mucho más allá y hay que hacer visibles otra cantidad de a la garantía de seguridad de los individuos, de los sujetos, de la sociedad. En el caso del trabajo en casa, pues cómo se ha puesto de presente todos estos conflictos, familia, trabajo, trabajo, familia, la situación de las familias, la situación de la atención de los niños y demás, pero en particular, cómo en buena medida la garantía de la protección social tiene que ver con que las personas tengamos una condición que nos permita responder a las demandas de crisis como presentó, teniendo los recursos y la disponibilidad de respuesta a esta situación, y de ahí la importancia del tema del ingreso de base ciudadana como un tema central para discutir cualquier propuesta de protección social en la actualidad. En quinto lugar, quisiera mencionar que en todo caso, pues toda esta situación ha puesto de presente, de un lado, el papel de los sistemas de salud. Todos sabemos que buena parte de las medidas se tomaron tomando como referente el acceso a las unidades de cuidado intensivo y la importancia de los servicios de atención a la enfermedad para salvar vidas, pero de la contracara de esto está en que buena parte de la eficacia de las medidas estaba en una política de atención primaria en salud que permitiera garantizar precisamente esas otras medidas de contención para hacerle el cerco epidemiológico y garantizar que la eficacia. Pero también nos puso de presente que en el debate
orientación de los modelos y sistemas de salud, no es lo mismo tener un modelo basado en el aseguramiento universal que tener un modelo basado en el acceso universal. Y de ahí la importancia de diferenciar lo que es un sistema único de salud público que garantice el acceso universal a tener una política que carnetice a la población, pero que le genere una cantidad de barreras de acceso para garantizar pues realmente satisfacer estas necesidades de asistencia sanitaria. Y lo otro que se ha puesto de presente es las terribles consecuencias de la política de privatización y de precarización laboral para las condiciones de empleo y trabajo del personal sanitario, que han tenido que ponerle el pecho en buena medida a esta situación en condiciones en que realmente su propia situación está muy en desventaja, en términos de que buena parte de estas personas, se dice que cerca del 70% están en condiciones de informalidad laboral por tener contratación de servicios o modalidades de contratación precaria y que no les garantiza a ellos mismos esas condiciones de protección. Entonces, en esta perspectiva, ¿qué le podría decir uno a una propuesta de la mesa alternativa de cómo ver la protección social de una manera ampliada? Lo primero que uno diría es que necesitamos garantizar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras trabajo saludable, entendiendo por trabajo saludable no solamente el tema de la bioseguridad, por supuesto que toda esta condición de la bioprotección es un elemento central en tiempos de pandemia, pero más allá de eso es que un trabajo saludable es aquel que reconoce los derechos laborales y los derechos fundamentales que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo, que tienen que ver precisamente con todas esas condiciones de garantías que, entre otras cosas, también pasan por el diálogo social, por reconocer la posibilidad de asociación, la posibilidad de negociación y la posibilidad incluso de protesta, que pues en estos tiempos se ha visto cómo se ve limitada en un contexto como este. Y por supuesto, pues la garantía va más allá únicamente del control de poderse contaminar, ver integralmente todas las condiciones derivadas de la organización del trabajo que tienen que ver con elementos como la sobrecarga e intensificación del trabajo en estos tiempos, mediada por todas estas tecnologías y que conllevan una fuerte carga mental para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, trabajo saludable tiene que ver también con las políticas de empleo y optimización laboral que se nos ofrece hoy como nivelación por lo bajo en relación con la situación de los trabajadores y trabajadoras. Un segundo elemento que queda aquí presente, por supuesto, es esto de una radical necesidad de modificación de las políticas de salud en nuestro país en términos de entender que necesitamos es garantizar el acceso. Hoy el proyecto de ley 010 lo que está es manifestando una profundización del modelo de privatización que se vuelve pues natural para esa dimensión de la protección social que es el acceso a la asistencia sanitaria, el acceso universal a este derecho a la salud. Entonces necesitamos una orientación distinta de esa política. Y por supuesto necesitamos un fuerte debate de todo esto, de cómo se está entendiendo los pisos de protección social, porque pues con la normativa que ha venido desarrollando el gobierno nacional, lo que se nos ofrece es que la inclusión social sea con ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, limitando realmente para el conjunto de buena parte de la población laboral que está en el sector informal, el hecho de tener condiciones de protección social dignas y reduciéndolo pues a un régimen subsidiado en salud, a un supuesto beneficio económico con los BEPS, que no son para nada de pensión, y en riesgos laborales un seguro de vida que
por supuesto, desdibuja completamente la filosofía que planteaba la seguridad social, o que plantea la seguridad social y que sigue siendo vigente. Entonces, sí podemos ver la perspectiva de los pisos de protección puede tener algún sentido si lo que nos sirve es como estrategia para ir ampliando y garantizando al conjunto de la población el acceso a la protección social, pero no para generar una estructura de separación y segmentación de los derechos para el conjunto de la sociedad. Y por supuesto, como lo ha mostrado el conjunto de la propuesta de la misión alternativa, todo esto tiene que ver, entonces, fundamentar un modelo de protección social incluyente, un sistema universal de salud y un trabajo saludable, tiene que ver con el tipo de políticas fiscales que se planteen, y necesitamos en esa medida una reorientación radical y no la profundización de modelos inequitativos como el de la reforma tributaria que se está presentando, que lo que hace es nuevamente recargar sobre la población trabajadora y sobre los sectores más desfavorecidos la carga tributaria. Lo que necesitamos es una política fiscal progresiva y redistributiva. Y pues necesitamos que el país tenga un estatuto del trabajo, que se cumpla eso que se prometió en la Constitución de 1991, en términos de garantizar la protección a todas las formas de empleo y no solamente al trabajo dependiente, y en esa medida, digamos, repensar profundamente lo que es, cómo se le garantiza al conjunto de trabajadores y trabajadoras del país, a ese amplio sector de trabajadores que se sitúan como trabajo independiente y en realidad garantía de una real protección a esa forma de trabajo, con propuestas como las que se han hecho en algunos contextos de modalidades cuasi laborales de legislación que garanticen la relación entre estos trabajadores independientes o en la informalidad con el Estado para regular estas formas de trabajo, pero también con el reconocimiento de derechos por parte de esos trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto que esto tiene que ver con lo que la profesora Dexy estaba exponiendo, tiene que ver con cómo se orienta la economía, si seguimos en una economía financiarizada que prioriza la rentabilidad para los sectores que están asociados al capital y a la extracción de recursos, o si realmente podemos tener una economía que fortalezca los sectores de la economía real que generan realmente empleo, y que la base de la inclusión social, de la inserción social y de la ciudadanía sea de poder participar del desarrollo económico del país de manera mucho más equitativa. Esos serían los elementos que yo quisiera dejar sobre la mesa. Muchas gracias. Profesor Jairo, muchísimas gracias por su presentación, por las ideas también que nos brinda y por la reflexión a la que nos invita. Agradeciendo aquí un cambio técnico, vamos a hacer, doctor Marco, vamos a hacer un cambio en la programación, en el orden que teníamos ya asignado, y en virtud de que acabamos de terminar dos presentaciones que estaban alrededor del tema de protección social, vamos a entrar ahora a dos presentaciones, dos conversaciones sobre renta básica, y le agradecemos a Flor Ester que nos haya cedido el turno que tenía para entonces escuchar en el orden del doctor Marco Enríquez Ominami primero, y luego el senador Iván Marulanda, y luego escucharemos a Flor Ester, quien nos va a hacer una intervención sobre pensiones. Entonces, con esta introducción y nuevamente saludándolo, bienvenido, doctor Marco, y gracias. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todas y a todos. Muchísimo gusto y gracias. Escuché a los 12 expositores previos y muchas gracias de nuevo, y gracias a Flores por su generosa colaboración con el orden. Les voy a proponer una reflexión, entiendo, de 15 minutos máximo, aquí desde Chile, al sur del sur, en lo que muchos
en mi familia progresista denominamos la Corea del Norte el capitalismo. Por tanto, buena parte de mi exposición va a estar desde el prisma chileno y también desde el Grupo de Puebla, que es un grupo de hombres y mujeres libres, deliberantes, progresistas, que hemos fundado junto a un colombiano y a una colombiana, a Clara López y a Ernesto Samper, el expresidente, que hemos fundado este grupo de reflexión y acción progresista junto al equipo de la Fundación Escenarios, la Corporación Escenarios. Y hemos construido un foro de debate que también ha participado del debate, a su vez, perdón la redundancia, de la renta básica. Si me permito, voy a moverme entre ambas dos visiones. La chilena, fui candidato presidencial 3 veces, como es evidente, no gané. Fui tercera fuerza muchos años y fuimos grandes protagonistas del debate. Y somos hoy día también una fuerza de oposición. Y por tanto me voy a mover entonces como coordinador del Grupo de Puebla y como un liderazgo político en Chile. A nuestro juicio, el mundo previo al virus conoció, como todos sabemos, niveles de desigualdad agudas, crecientes, mercados que odiaban a los mercados, mercados que eran lobos del mercado, y estados en una cierta parte del mundo que iban, por lo menos, en políticas más bien de austeridad y políticas más bien conservadoras. El virus golpeó duramente esas coordenadas, esos elementos. En ese contexto, América Latina y el Caribe, que habían conocido una década progresista, que muchos de ustedes ya han estudiado, que en términos promedio, me refiero a los promedios que siempre son tramposos, había tenido más éxitos que fracasos, y muchísimo más éxito que los gobiernos que uno podría calificar de neoliberales de los 90. Es así como 12 países tuvieron gobiernos con valores progresistas y lograron, en términos promedio, insisto, controlar la inflación, avanzar en desendeudamiento público, reducir la pobreza y en términos promedio también reducir la desigualdad. Es cierto que eso se acompañó, como todas y todos sabemos, con altos precios de los commodities, alto precio de la soya argentina, la carne brasilera, el cobre chileno, el cobre peruano, el petróleo, etcétera, etcétera. Y es cierto entonces que también cuando vino la baja del precio de los commodities, eso se cruzó, se mezcló, coincidió con la llegada por la vía democrática y por la vía nada democrática de la derecha conservadora a los gobiernos. Es así como Argentina, Chile, hoy día Uruguay más recientemente, pero Ecuador, Perú, Paraguay, conocieron entonces un giro a la derecha. Y esos gobiernos progresistas que habían avanzado objetivamente, no lo decimos nosotros, lo dicen los agentes económicos del mundo, América Latina había retrocedido. Y lo cierto es que buena parte de esos retrocesos se agudizaron con la llegada de este virus joven y mutante que nos atormenta a todas y a todos. Y aparece como nunca necesaria algunas de las políticas que se implementaron en los gobiernos progresistas. Uno de ellos es la integración del sur, la colaboración con Centroamérica y la cooperación con el Caribe. Eso que era una propuesta que se cristalizó en la UNASUR o en la CELAC a nivel más amplio, tenía algunos méritos. Había logrado avanzar en coordinación sanitaria, incluso en coordinación militar. Se había avanzado incluso en el debate acerca de la deuda. Y es cierto también que se había avanzado en algunos elementos de integración económica, incluso privados. Crecieron las multilatinas. En el caso desde Chile, una línea aérea como el LAN Chile se asociaba con TAM y se creaba LATAM. Y a pesar de la dificultad, América Latina y el Caribe eran objeto incluso de estudios de parte de algunas élites europeas como un modelo. Colombia también en su minuto fue considerada un país a estudiar positivamente. Yo tengo mi reserva, pero no opinaré frente a gente mucho más capaz que yo en esta materia y mucho más legítima. Lo cierto es que el virus ha hecho que América Latina y Caribe retrocedan a nivel mundial. Somos el continente del retraso, del rezago. Y hoy día la integración no es solamente un valor, una necesidad, es hoy día simplemente una urgencia. En materia de economías de escala, América Latina y el Caribe, a lo menos América del Sur, no ha avanzado aprovechando lo que significaría las economías de escala. Ya lo vimos con las vacunas. Tampoco en materia militar, América Latina sigue teniendo un gasto militar PIB calculado sobre el porcentaje del PIB que es obsceno y escandaloso. El caso de Chile, donde se hizo ilegítimo, Chile gasta más en armamento que Argentina,
Bolivia y Perú, más que el promedio de América del Sur, más que el promedio de América Latina. Y esta pequeña economía, 0,4% del Producto Mundial, hoy día tiene un gasto militar totalmente inapropiado, más aún en tiempos de pandemia, y se continúa invirtiendo en misiles a esta hora. Lo cierto es que el virus también develó que la coordinación en materia de deuda, tanto para los países subdesarrollados como los países de renta media, como ha dicho Clara López y Ernesto Samper, es una urgencia y tampoco es avanzado. Y eso es quizás porque, entre otras explicaciones, está la derecha gobernando y han creado, al menos en el sur, dos grupos de integración nuevos, Prosur, un proyecto ideológico, y la CELAC, y el Grupo de Lima. Me acerco entonces a la renta básica, que es la invitación que se me hizo, y quería permitirme esta breve introducción insuficiente, pero me parecía importante fijar las coordenadas del debate de la renta básica en un contexto que ustedes manejan también de una América Latina que conoce nuevos millones de pobres, que conoce, por lo menos en el caso de Argentina, una alza inflacionaria menor que la que tenía Macri, pero al alza también, unos problemas de endeudamiento agudos en buena parte del país, de los países, en el caso del Caribe, que ustedes conocen muy bien también, hay países que deben pagar en intereses de la deuda sumas astronómicas impagables. Por tanto, en materia de COVID, todas y todos sabemos que las soluciones están en los estados, en la integración, y ese rol es el que está pendiente. Y en materia económica, que es lo que ha planteado la CEPAL, nosotros creemos que es esencial, entre otras medidas, es el subsidio a la demanda, subsidio a los hogares. Muchos países durante la pandemia tomaron distintos caminos, hicieron una mezcla entre subsidio a la oferta y subsidio a la demanda. Algunos solo subsidio a la oferta, otros subsidio a la demanda. Alemania invirtió más bien en un subsidio a la oferta. Brasil con Bolsonaro, un presidente que nosotros calificamos, yo por lo menos a título personal, de bárbaro, porque un salvaje sería precivilizacional, pero ha calificado Bolsonaro una política de subsidio a la demanda muy importante hasta el último mes del 2020. Ya hoy día no sigue esa política con la fuerza que tuvo, pero el subsidio a la demanda fue el camino que tomó, entre otras, el señor Trump. Y me detengo un poco en Chile, porque Chile siempre ha sido considerado por los agentes económicos el mejor alumno de América Latina, a mi juicio también el peor compañero. Pero esta pequeña economía tan relevante, disciplinada, que tiene un pueblo trabajador, en esta economía pequeña, exportadora, abierta, agresiva, que suma entre acuerdos y tratados más de 50 tratados y acuerdos de libre comercio, esta pequeña economía ha hecho ni lo uno ni lo otro, ni un subsidio a la oferta ni un subsidio a la demanda. Y se ha instalado entonces, en términos potentes, se ha instalado entonces en Chile, al igual que en otros países, siguiendo también la recomendación desde la Comisión Económica para América Latina y Caribe, la CEPAL, el debate acerca de la renta básica. En el caso de Chile, y esto es lo interesante, mientras tímidamente se instalaba el debate de la renta básica durante los peores meses de la primera ola de la pandemia, antes de las vacunas, en el invierno nuestro, del mes de julio del 2020, hizo camino otra idea que ha tenido gran impacto en la economía y gran éxito, que es la posibilidad de otro tipo de renta básica, que no es una política pública, que es, del punto de vista del pacto social, una aberración, pero ha tenido gran éxito y que hemos apoyado a las fuerzas progresistas. Por ejemplo, es los retiros a los fondos previsionales, que ustedes saben que Chile ha creado un modelo que 8 países del mundo siguen de manera obligatoria, que es la cotización previsional a través de fondos privados de pensiones. Se llaman AFP, administradoras de fondos de pensiones. Y tal como se instalaron en dictadura y como la dictadura de derecha, por los gobiernos moderados de centro izquierda y la derecha reconocieron que esos fondos eran de los individuos, de los cotizantes, puesto que no se cotiza, no se contribuye a un sistema de seguridad social, se instaló con mucha fuerza en estos meses, ha sido algo inédito en nuestra historia económica, un retiro, han habido 3 ya, retiros de los fondos previsionales para contener la crisis económica que ha significado este choque entre oferta y la demanda que implica este virus COVID-19. Se calcula el día de hoy, habiendo retirado los chilenos, casi 10 millones de chilenos de un país de 19 millones de habitantes, que hemos retirado entre el primer y segundo retiro de los fondos de pensiones, mientras se instalaba el debate de la renta básica, para defenderse del virus, para, en este falso dilema entre economía y salud, proteger los hogares del virus, los chilenos apoyaron y forzaron al gobierno y al Congreso a aprobar una ley inédita, como decía, el retiro
de nuestros fondos previsionales, de nuestros ahorros previsionales, que suman al día de hoy 13,5% del Producto Interno Bruto, 31.000 millones de dólares. La mayor inyección de dinero de nuestra historia en los últimos 50 años al menos. En 6 meses inyectaron al consumo desde el subsidio a la demanda, pero no son subsidios, sino que el retiro, 13,5% del Producto Interno Bruto de Chile. Y hemos aprobado hace exactamente una semana, contra la voluntad del presidente, con una aprobación hoy día él del 9% y con una demanda de retiro, de un tercer retiro de los fondos previsionales, con un 90% de aprobación nacional, se ha aprobado un tercer retiro, lo que significa que muy probablemente llegaremos a retirar entre 40 y 42 mil millones de dólares en total en unos 7 u 8 meses. Eso debilitó durante muchos meses el debate sobre la renta básica, pero ha renacido hoy día el debate de la renta básica porque desde la oposición, pero también desde el gobierno, se reconoce que el intento de subsidios focalizados, incluso algunos lo determinan como hiperfocalizado, esta idea de no apoyos universales, ha fracasado, puesto que se tuvo que recurrir a romper el principio de ahorro forzoso en un sistema de pensiones privado que son las famosas AFP. Hablo mucho de las AFP porque las AFP, nuestros fondos de pensiones, concentran 2/3 de la economía de Chile. Son hoy día probablemente la dimensión económica más poderosa nuestra. Y son además un sistema de pensiones con nuestros 10% mensual ahorrados de los trabajadores y trabajadoras. Un sistema que paga pensiones malas, pero que sí ha funcionado para el sistema financiero. Porque con esos dineros se ha financiado buena parte de la actividad, una parte de la actividad productiva de los chilenos. Y estos fondos están en una parte en Chile y otra parte fuera de Chile. Pero estos retiros, que ya es el tercero y probablemente tenga un cuarto, un quinto y un sexto, producto de las malas pensiones promedio que pagan las AFP, ha ido cediendo en los últimos, estos muy recientes últimos días, un importante debate respecto a la renta básica. Nosotros hemos sostenido desde el progresismo que la renta básica es una buena medida en términos provisorios, no permanentes. Nos parece que el subsidio a la demanda en tiempos de crisis, producto de la pandemia, en que Chile, a pesar de ser una economía golpeada, no la más golpeada de América Latina, donde, si no me equivoco, la contracción del producto del continente fue del 8%, en la de Chile fue del 5%, producto de los retiros de los fondos de pensiones. Aquí hablo como progresista chileno. Nosotros entramos a enfrentar nuestros demonios, porque la renta básica significa subsidiar la demanda y no la oferta, que en una política progresista sería lo consistente. Pero he visto los problemas de una sociedad, la chilena, en que el 40% no tiene capacidad de mayor endeudamiento, el 50% está empobrecido. Lo cierto es que no hay hoy día condiciones para esta economía chilena, que no sabe crear empleo, pero que sabe crecer económicamente de manera desigual, donde el 1% de una parte de los chilenos se lleva el 30% del producto, y que junto a México debemos ser de las economías más desiguales del mundo. Esta economía pequeñita, como decía, miembro de la OCDE, tiene hoy día el desafío de sostener durante esta pandemia, en medio de un proceso exitosísimo de este gobierno en materia de vacuna, que nos llegó a situar como los 2 primeros países del mundo más eficientes para vacunar masivamente después de Israel, aún así conocemos hoy día un pic del contagio, un descontrol del virus, y por tanto se instaló en paralelo a eso, para no seguir retirando fondos de pensiones, avanzar la renta básica. ¿Qué es lo que hay en Chile? Hay más o menos 2 propuestas. Una propuesta es que por 3 meses se entregue por sobre lo límite, el mínimo por hogar, que en Chile equivale a 465.000 pesos. No tengo aquí para calcularlo en dólares. 600 dólares por 3 meses, bien digo, o por 6 meses por hogar, no personas, la línea de la pobreza por hogar, que serían 465.000 pesos, que son 700 dólares más o menos, 700 dólares mensuales. Eso tendría un costo en la economía chilena de 3% del producto. 1/3 de lo que hemos retirado respecto a los fondos de pensiones. El gobierno de Chile, que se había cerrado este debate de la renta básica y proponía más bien un ingreso familiar de emergencia para una parte de los que más lo necesitaban, se ha ido abriendo a esto, puesto ante el dilema de seguir vaciando los fondos de pensiones que tanto defiende el gobierno, o ya, si no, entregarse más bien a una renta básica que requerirá de todas maneras un esfuerzo tributario adicional, y ahí aparecen las propuestas de impuesto a la riqueza, impuesto a la exención,
terminar con las exenciones tributarias, impuestos a los activos financieros, las ganancias de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera cerrar para mantenerme los 15 minutos. Hablé de Chile porque me pareció que Chile ha sido siempre, no conozco tanto Colombia, pero sí les puedo decir que en el sur del sur, en Uruguay, incluso en Brasil, en Argentina, Chile es como la referencia en materia económica. Y Chile ha enfrentado sus demonios, no solamente por las protestas que conoció en un octubre de 2019 y que hemos seguido de cerca con enorme preocupación lo que nos informan los medios acerca de la violencia y aparente violación a los derechos humanos de parte del Estado de Colombia. Seguimos de cerca esto y me permití subrayar el caso de Chile porque siempre Chile ha sido utilizado como el niño símbolo, el mejor alumno, como decía, del consenso de Washington, el mejor aliado del Banco Mundial, el mejor aliado del FMI. Pues bien, en esta economía, la Corea del Norte, el capitalismo, se instaló con muchísima fuerza la renta básica al menos la mitad de los hogares de Chile y se instaló, con mucha fuerza también la necesidad de una reforma tributaria ambiciosa para resolver los problemas de ingreso permanente. Termino diciendo que para un progresista la pandemia nos confronta a nuestros demonios. Nosotros creemos en fronteras que respiren, pero hay que cerrar las fronteras. Creemos que hay que estar juntos, pero por favor que no subamos más de 3 en un ascensor. Entendemos que es importante el intercambio entre países, pero hoy día Chile compró sus vacunas y ha sido un éxito, y lo digo fuerte y claro de parte del gobierno de derecha. Han hecho una gran tarea en materia de vacunación, pero no nos inoculó del contagio porque hay un desafío con las nuevas cepas brasileras, inglesas, etc. Lo cierto es que Chile avanza entonces con mucha fuerza en este debate de la renta básica que está en desarrollo y quiero darle las gracias. Espero haber aportado una reflexión probablemente menos académica, más política desde este pequeñísimo país que tanto amo y por el que tanto lucho. Muchísimas gracias y saludos a todas y a todos y me quedo aquí a la orden para escuchar. Abrazos. Doctor Marco, muchas gracias por esa presentación, la radiografía que nos hace desde la experiencia chilena y desde el sur-sur, como usted bien lo dijo desde el principio de su intervención. Ahora, en el mismo sentido y sobre el mismo tema, escuchemos al doctor Iván Marulanda, senador de la República de Colombia, quien ha estado desde hace mucho tiempo, pero particularmente en el marco de la pandemia, en el ejercicio de la defensa y la promoción de la renta básica. Adelante, doctor Marulanda, unas buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo afectuoso a las colegas y colegas de este panel. Es un honor compartir con ustedes esta conversación. En Colombia ha ocurrido un fenómeno muy interesante y muy importante en este último año, y es que ha regresado la discusión sobre el Estado. El Estado de la gente y para la gente. Esa discusión se había cancelado hace muchos años, tal vez desde principios de los 80s, pues cuando se instaló en Occidente la doctrina de Washington, la receta neoliberal, que le impusieron a estas naciones desde el poder norteamericano y desde el poder inglés con la señora Thatcher y el señor Reagan, como políticas de Estado, que además resultó muy cómoda la receta, porque los presidentes ya no tuvieron que volver a tener visiones de Estado y a tener visiones de la economía y visiones del desarrollo. Simplemente los gobiernos funcionaban como con una especie de piloto automático, o vienen funcionando desde entonces, en la aplicación de unas fórmulas pues que son relativamente sencillas y que conducen a que tenemos un Estado pequeño y a que tenemos una economía, por lo menos una riqueza en manos del sector privado, lo cual ha generado pues esta dinámica bien conocida de concentración de la riqueza, aquella versión de que al tener más recursos
más recursos de capital y más recursos a discreción de los sectores capitalistas y empresariales, pues ellos desde su inteligencia empresarial eran capaces de generar más desarrollo y que ese desarrollo se irrigaría más rápidamente y en una forma más equitativa en la sociedad que de cualquier otra manera. Cosa que no resultó cierta porque lo que ha pasado al final de cuentas es que hemos tenido un crecimiento exponencial de los pocos capitales que se han logrado consolidar en este país y una enorme pobreza y una profunda desigualdad. Pero entonces les decía, ocurrió que se acabó el debate económico, es decir, inclusive las diferencias entre los partidos, por aquella época eran solamente 2 partidos en Colombia que tenían poder político, pues digamos se canceló porque no había ya ninguna diferencia, unos como otros gobernaban con la misma receta. Hay un aspecto interesante que hay que subrayar, y es que entonces los poderes políticos le entregaron el principal poder de una nación, que es el manejo de la economía, refiriéndome a lo público, pues a la tecnocracia, que era la que estaba en capacidad de actualizar y digamos, de replicar los tecnicismos del neoliberalismo y de administrarlos. Y entonces tenemos una élite tecnocrática que empieza a colapsar precisamente por estos días con la caída del actual ministro de Hacienda. Una élite tecnocrática que si nos echamos una mirada hacia atrás, vemos que son las mismas personas que se rotan de los cargos y que circulan de un cargo a otro y que circulan del sector privado, sobre todo del sector financiero, etcétera, o de las fundaciones de investigación económica financiadas por el sector, básicamente por el sector financiero, por el gran sector empresarial, y que están en esa puerta giratoria, dando vueltas de allá para acá y de aquí para allá, yendo también a los organismos económicos internacionales, a los organismos multilaterales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, etcétera, al Banco Interamericano. Y se acabó el tema en la política, se acabó el tema del Estado en la política, de la intervención del Estado en la política. Y les decía que una de las cosas más interesantes que está ocurriendo a partir de esta pandemia y de la enorme crisis económica en la que nos colocó. Nosotros perdimos el año pasado 3,5 millones de empleos. Nosotros tuvimos una caída del Producto Interno Bruto del 6,8%. Nosotros tenemos hoy un 43% de la población en condiciones de pobreza y un 17% en condiciones de extrema pobreza. La situación del país es muy dramática. Y entonces volvió a surgir el tema de la intervención del Estado y el papel del Estado en la economía y en el desarrollo. Y precisamente yo diría que surgió a partir de la propuesta que pusimos sobre la mesa, muy empezando la pandemia, en marzo, finales de marzo del año pasado. Yo pertenezco a la Comisión Tercera del Senado, que es la Comisión Económica. Y allí, precisamente a nombre pues, de la bancada de mi partido, yo planteé el tema de la renta básica. Que yo recuerde por primera vez en el Congreso todavía no estaba reunido, pero tuvimos una reunión accidental para recibir un informe del Banco de la República sobre el ejercicio económico del país en el año 2019.
Y entonces, que es un requisito de ley. Entonces nos llamaron a una sesión informal de la Comisión Tercera y allí por primera vez empezamos a plantear el tema. Yo recuerdo la cara de asombro de estos tecnócratas del Banco de la República, que como Marco sabe, pues es la banca central nuestra, unos jóvenes tecnócratas que no conocen a nadie, que no conocen el país y que no tienen que conocer el país para tener esos cargos tan interesantes, porque es como les decía, es un micromundo, un microcosmos, digamos, de élites tecnócratas que se alimentan y retroalimentan entre ellos y que están circulando por los cargos de dirección económica del Estado. Y recuerdo el asombro cuando planteé el tema. Ellos no podían creer que se estuviera hablando de que el Estado hiciera unas transferencias monetarias a los hogares pobres para poder tener una vida digna en las condiciones de indefensión en la que estaban colocados y en la que se iban a colocar en el desarrollo de la pandemia, porque era evidente por lo que estábamos viendo por el mundo, a pesar de que no había llegado de pleno la pandemia, pues era evidente que íbamos para un confinamiento y ese confinamiento iba a meter a las casas ni más ni menos que al 54% del empleo que es informal, era informal en aquella época. El empleo de la economía del rebusque, el 54%, que era muy fácil de adivinar o de pensar o de entender de antemano, pues que esas personas que estaban en la informalidad y que vivían del día a día en condiciones de confinamiento, pues no iban a tener ingresos. Y son poblaciones que por sus estándares económicos pues no tienen ahorros. Igualmente, era evidente que íbamos a encontrarnos con un colapso muy potente en los ingresos familiares, no solamente por lo que tenía que ver con las familias que dependían de la informalidad, sino que la estructura empresarial de Colombia era, y sigue siendo, pero era en aquella época, el 99,5% de las empresas en Colombia eran micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, es una estructura muy frágil que en condiciones de confinamiento y de cierre de la economía, pues tampoco iban a aguantar. Y entonces se iba a desencadenar un desempleo masivo, como en efecto ocurrió. Y en el razonamiento que hacíamos, digamos, haciendo estos imaginarios de lo que podía pasar, porque no teníamos estadísticas, ni había proyecciones, ni había experiencias de una pandemia en Colombia, ni mucho menos, pues era previsible también que unos hogares encerrados, sin ingresos, sin ahorros, con hambre, pues se iban a tener que tirar a la calle desesperados a buscar de qué vivir y iba a haber un problema de contagio enorme. Y todo eso ocurrió. Hoy estamos pues por encima de los que ya creo que estamos en los 78,000 muertos. Eso es una cifra verdaderamente conmovedora y vergonzosa y moral para una nación. No hemos vacunado ni siquiera el 10% de la población. Y tenemos unos niveles de contagio brutales. Estamos bordeando los 500 fallecimientos diarios y unos niveles, repito, de contagio brutales, que se van a disparar, entre otras cosas, desafortunadamente, con todas estas movilizaciones en la calle, porque ha habido marchas masivas durante 6, 7 días, sin ningún tipo de protección, porque en medio de semejante excitación, pues no hay posibilidad de una protección sanitaria adecuada para las personas. Pero regreso entonces al punto. Hablamos de una renta. Y empezó la discusión ante el estupor de las mayorías del Congreso y el estupor del gobierno. No podían creer que estuviera hablando de eso. Ni el Banco de la República, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Departamento de Planeación, ni el Presidente de la República, ni sus mayorías del Congreso. Para ellos eso era una cosa absolutamente
irresponsable, impracticable, impensable. Yo quisiera redondear un poco el tema de la tecnocracia en la política y el tema del Estado, para decir cómo desapareció la discusión sobre la política económica. Desapareció del ambiente político y, por supuesto, del ambiente electoral. Pues tenemos una población, una ciudadanía que al fin de cuentas es la dueña de esta nación, totalmente ausente de la discusión y de la conversación, solamente en círculos académicos, en círculos periodísticos, en círculos de cierta sofisticación, siempre perduró la discusión ideológica y doctrinaria y la visión del desarrollo, en fin, como tema de liberación, pero en la plaza pública desapareció y por lo demás se fue degradando la calidad del ejemplar político. Los políticos ya no tenían que hablar de eso, no tenían que hablar del desarrollo, ni de las políticas de desarrollo, ni de las estrategias de desarrollo, ni de los programas de desarrollo, sino que la política ya se redujo a un manejo de dinero y de compra de votos y de promesas y de manejo de maquinarias electorales, burocracias, contratos y adicionalmente, para terminar, pues el fraude, que les da de todas maneras un colchón enorme de garantía de triunfo al establecimiento que ha estado en el poder eternamente. Bien, yo quiero volver al tema para decir, poco a poco se fue abriendo camino la conversación sobre la renta básica. Se sumaron rápidamente 54 senadores, somos 108 senadores, a la propuesta que nosotros consolidamos. Luego la convertimos en un proyecto de ley y iba creciendo la audiencia y hubo una enorme curiosidad en el país sobre el tema y muchísimos foros y muchísimas conversaciones por esta virtualidad, en la curiosidad de saber qué era eso y eso cómo funcionaba y eso por qué, cuando simultáneamente se estaban dando señales muy claras en ese sentido desde la comunidad internacional, desde muchos países, incluyendo desde los organismos multilaterales, organismos tan ortodoxos como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que empezó a hablar por allá, yo diría que en mayo, junio, la señora Kristalina Georgieva diciendo cosas absolutamente insólitas para una presidenta del Fondo Monetario Internacional, diciendo gasten, por favor gasten, pero no dejen hundir las economías ni dejen morir de hambre a la gente, gasten. Eso sí, guarden, decía ella, guarden los recibos, pero gasten. Una cosa absolutamente insólita. Y por supuesto, pues las políticas, empezaron a aparecer las políticas, digamos, de protección social en los países europeos y en los Estados Unidos. Y en algunos, por supuesto, en algunos países latinoamericanos. Yo diría que aquí está en juego una cosa muy importante desde el punto de vista político, y es la instalación del tema de qué tipo de Estado y qué tipo de desarrollo es el que queremos la ciudadanía en este país. Ya se ha ido empoderando la ciudadanía de algo que había olvidado en los últimos decenios, y es que este Estado le pertenece. Yo siempre repito en estas conversaciones con las comunidades y con los estudiantes de las universidades, etcétera, con tanta gente con la que conversamos de este tema de la renta básica y del tema de la crisis, pues les insisto mucho en algo. Yo fui miembro de la Asamblea Constituyente y esa asamblea fue muy clara en interpretar algo que era un trasunto de la historia colombiana muy valioso y muy importante, y es tenemos un Estado que es producto de una construcción popular a lo largo de dos centurias de guerras civiles,
de constituciones, de elecciones, de luchas muy duras y muy sangrientas en Colombia, para llegar a una noción de un Estado democrático, de un Estado social de derecho y, por supuesto, de un Estado de la gente, de un Estado de la gente. Y ir, digamos, llevando otra vez la conciencia colectiva al punto de que tiene una responsabilidad de Estado en la medida en que, como ciudadano, a través del voto, lo que hace es construir un Estado que le pertenece y que en la construcción de ese Estado, pues es fundamental la elección de a quienes les va a entregar la administración de ese Estado y por lo mismo esas personas qué es lo que piensan y qué es lo que van a ir a hacer allá cuando los elijan. Y esa importancia, la importancia de ese punto aparentemente tan elemental se ha puesto de bulto, pues porque hemos visto entonces a los senadores, a los representantes y a los miembros del gobierno, pues digamos, demostrar y mostrar en su discurso y en sus intervenciones realmente la idea de qué es lo que representan ellos allá y con qué ideas es que ellos están gobernando, para ver que el Estado colombiano está en manos de una gente, y ya ha estado en muchos años, tal vez en décadas, en manos de una gente que no sabe, presidentes de la República, ministros, congresistas, no sabe que ese Estado le pertenece a la gente y que ese Estado tiene que estar al servicio de la gente y que por lo mismo tienen que pensar en soluciones a los problemas de la gente y no en los problemas de imagen y en los problemas de las calificadoras de riesgo y en los problemas, como bien lo decía la doctora Dexy, sin tener ese prurito de estar en la obsesión de saber qué tan cumplidos son en los pagos internacionales, etcétera, como, digamos, como el determinante de las políticas públicas. No sé cuánto tiempo me queda, Jorge, o ya se acabó. Doctor, si quiere un minuto y redondea la idea Sí, para no dejarlo ahí en punta sí. y seguimos con Vamos, y entonces redondeo con esto, vamos en lo siguiente. Ya el gobierno entendió, presentó una propuesta de lo que ellos llamaron un ingreso solidario, que es una renta básica muy precaria, es un ingreso miserable, son 1.600 pesos diarios por persona, al fin de cuentas, 1.600 pesos diarios por persona, para más o menos una población de unos 3 millones de hogares, es decir, un poco menos de 10 millones de personas. En Colombia hay 6,5 millones de hogares en condiciones de pobreza, 6,5 millones de hogares. Y nosotros estamos entonces propugnando por una renta básica que no es nada del otro mundo, pero sí es una transferencia monetaria que le puede dar un oxígeno de supervivencia a 6,5 millones de hogares en un ingreso que partiría de la línea de pobreza monetaria y le agregaría 20.000 pesos por persona hasta 5 miembros de hogar a partir de 480.000 pesos mensuales. Ya de ahí en adelante, cualquier número de personas que tenga lugar va a permanecer la misma renta. Y decir finalmente esto, Jorge, y todos los colegas, no hay duda de que si en Colombia no tenemos una reactivación social, aquí no va a haber una reactivación económica. Mientras la gente no tenga capacidad de compra, aquí no va a haber un espacio para que las empresas vuelvan a producir y volvamos a tener un mercado. Aquí tuvimos el año pasado, entre enero y octubre, 500.000 empresas, micronegocios y microempresas quebradas, que desaparecieron, 500.000. Y siguen quebrándose y siguen desapareciendo. Si no hay una demanda que le dé razón de ser a esas empresas como agentes productivos, como factores productivos de la economía, si no tiene a quién venderle, aquí no va a haber reactivación económica y no vamos a salir de la ruina. Muchas gracias, Jorge. Bien, gracias, doctor Iván. Y le damos entonces finalmente la palabra a Florester para que nos haga su disertación. Bueno, muchas gracias. Excelentes intervenciones.
Pues en el marco de la misión alternativa de empleo e ingresos abordamos algunos elementos de discusión y de propuesta frente a una eventual reforma en pensiones, que ha sido uno de los temas que en los últimos años han estado, digamos, en el orden de la agenda en términos de que se quiere realizar una reforma al sistema de pensiones. Y pues voy a presentar, tengo una presentación, Jorge, pero pues la voy a poner aquí y me dices si se ve bien la pantalla. Proyecta, comparte y ya le confirmo. Todavía no. A ver. Compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien? Sí, bien. Bueno. Listo. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Flor, muy bien, estamos bien. Listo, ok, bueno. Pues como lo indicaba antes, en el país siempre se ha estado indicando la necesidad de una reforma al sistema de pensiones. En los últimos años se ha recalcado sobre esta necesidad y se han establecido desde diferentes órganos como ANIF, Asofondos, el mismo FEDesarrollo, algunas propuestas tendientes a la realización de esta reforma. Sin embargo, en el marco de las discusiones de la misión alternativa, lo que se plantea es cuál sería ese tipo de reforma que sería de alguna manera la más conveniente para el país, teniendo en cuenta que los planteamientos que han hecho estas reformas provenientes desde el sector financiero, pues abogan fundamentalmente por una reforma que acentúe la capitalización individual en el esquema contributivo y, digamos, contrario a estas visiones planteadas desde estos organismos, lo que se evidencia es que se hace necesaria una reforma que recobre el derecho a pensión, rescate los principios de solidaridad, universalidad y equidad. Voy a empezar por comentar, digamos que ya conocemos de alguna manera muchos de los problemas y diagnósticos del sistema, pero siempre inicio como con planteando cuáles son las características en términos del modelo que tenemos actualmente en Colombia. Es un modelo dual compuesto por dos regímenes distintos, uno de capitalización individual administrado por fondos privados o AFP, igual que en el caso chileno, y que compite con un modelo de carácter público de beneficios definidos y digamos cuya característica es ser un sistema de reparto simple. En los orígenes de este sistema pues no se trataba precisamente de un esquema de reparto simple, pero en la actualidad funciona como un esquema de reparto simple que denominamos régimen de prima media, y el esquema privado de capitalización, régimen de ahorro individual. Una diferencia fundamental entre los dos sistemas y que recargo, digamos, por algunos comentarios que realizaré más adelante en términos de lo que planteamos como elementos para tener en cuenta en una propuesta mucho más solidaria, mucho más equitativa, que mejore las condiciones de cobertura, universalidad, es que el sistema de prima media pues opera bajo el principio de solidaridad y hay garantía de beneficios, mientras que en el esquema de capitalización pues lo único que están definidas son las contribuciones, más no están definidos los beneficios, y es el afiliado el que incurre en todos los riesgos, y como se verá más adelante, pues es un sistema que realmente no ofrece ninguna garantía a los afiliados y están expuestos a todos los riesgos de mercado. Aparte de estos dos sistemas que hacen parte del esquema general de pensiones, hay unos mecanismos subsidiarios, como la garantía de pensión mínima, que respalda un subsidio para, digamos, completar el capital necesario para una pensión de salario mínimo de los afiliados al régimen privado de pensiones,
Está Colombia Mayor, digamos que es un subsidio a población en pobreza extrema, pero que realmente brinda un beneficio por debajo de la línea de la pobreza, y un mecanismo alternativo de contribución para los excluidos del sistema, al que se le han denominado beneficios económicos periódicos, pero que no tiene ninguna capacidad de brindar protección o algún tipo de beneficio relevante al final de la etapa contributiva y al momento de pensión de los afiliados a este tipo de esquemas. Realmente no se constituyen en un piso que brinde alguna protección a los afiliados, y se tienen alrededor de 7 millones de personas fuera del esquema contributivo, y dentro del esquema contributivo digamos alrededor del 39% son los afiliados que realizan algún tipo de contribución. Sobre el diagnóstico de la situación actual del sistema, pues se reconocen los problemas de cobertura. Cerca del 24% de personas mayores de 65 años obtienen una pensión, los fuertes problemas de inequidad, pero el debate se ha centrado en las críticas que se hacen al sistema público, al cual se le atribuyen pues fuertes problemas de sostenibilidad. Sin embargo, pues hay problemas en el sistema privado de pensiones administrado por las AFP, principalmente por su baja capacidad de otorgar pensiones, y también genera impactos fiscales. Ahora más adelante voy a comentar por qué este tipo de esquema también genera efectos fiscales, y se atribuyen también, digamos, todo el gasto que tiene el gobierno nacional en materia pensional a Colpensiones, cuando apenas el gasto, digamos, de los giros realizados a Colpensiones corresponden al 29.5%, y una mayor proporción del gasto se encuentra en los regímenes exceptuados. Sobre el diagnóstico actual del sistema, pues lo que se puede decir es que el RAIS concentra alrededor de 281 billones de fondos de pensión, de reservas, y la competencia entre los regímenes realmente ha afectado negativamente si se considera el sistema en general. Mientras el régimen de ahorro individual tiene el 13% de pensionados del sistema general, Colpensiones es la que tiene el mayor número de pensionados, 87%, alrededor de 1.400.000 pensionados, mientras que en el esquema privado pues se tienen alrededor de 200.000 pensionados. El régimen de ahorro individual, los afiliados con edades superiores a 50 años es apenas del 6%, y la población cercana a pensionarse pues se encuentra toda en Colpensiones, concentra la mayor población en edades superiores a los 50 años, y se siguen trasladando afiliados del esquema privado al régimen público, digamos cumpliendo muy cercana a la edad de 50 años. Hay fuertes traslados del esquema privado al esquema público, pues porque realmente en el esquema privado no encuentran opciones de obtener, digamos, un beneficio pensional que sea acorde con las contribuciones que han realizado a lo largo de su vida de aportes. En cuanto a las dificultades del régimen de ahorro individual, pues ya ha sido ampliamente documentado, ha sido incluso en noticias de prensa. Muchas de las personas que llegan a la edad de pensión pues han encontrado que las tasas de reemplazo son muy bajas, alrededor del 30%. Hay una muy baja capacidad de generación de pensiones que se manifiesta en la alta evolución de saldos que se realizan, también el alto nivel de traslados que se están realizando al régimen público. Este es un esquema que acentúa la inequidad en contra de las mujeres, por ejemplo, que son las que, digamos, dadas las condiciones de los cálculos actuariales, al pensionarse en unas edades mucho más tempranas, pues reciben unas pensiones mucho más bajas. Entre los mismos afiliados, aún teniendo las mismas condiciones, dependiendo, condiciones de contribución dependiendo del tiempo en el que obtengan la pensión, pues van a tener también diferenciales, dependiendo con la aseguradora con la que negocien la renta vitalicia, también van a tener unas condiciones diferenciales. Entonces, bueno, pues venía hablando de las, digamos, dificultades que presentan el esquema de pensiones colombiano actual.
Específicamente estaba hablando de las dificultades del régimen de ahorro individual, de su baja capacidad para generar pensiones, de los fuertes problemas de inequidad que acentúa, los elevados costos de administración que ya pues, han sido documentados, digamos, a partir de lo que se observa en términos del impacto que tienen los costos sobre los beneficios pensionales. Y el tema de que también es un esquema que está generando un impacto fiscal en el que, pues, particularmente el del Ministerio de Hacienda, pareciera que no se le ha dado la importancia debida, y es a través del otorgamiento de la garantía de pensión mínima y el deslizamiento de salario mínimo. En la actualidad, el 59% de las pensiones de renta vitalicias que se han entregado por los fondos privados, pues han requerido acceder a la garantía de pensión mínima, y más del 60% del financiamiento de este tipo de pensiones ha sido cubierto a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Se estima que sin el bono pensional, porque gran parte de estas pensiones que se han venido otorgando cuentan con el bono pensional producto de la transición que se dio con la reforma de la Ley 100 del 93, y sin digamos, el financiamiento de este tipo de bonos en las próximas pensiones que se otorguen, pues el Fondo de Garantía de Pensión Mínima realmente no va a soportar otorgar más de 200.000 pensiones, es decir que este sistema realmente se va a ver limitado en el otorgamiento de pensiones, y máxime cuando alrededor del 50% de las pensiones que se solicitan, ahí es devolución de saldo sin que se cumpla el derecho de otorgamiento de una pensión, que fue el fin con el que se crearon estos esquemas, y es el fin de un sistema de pensiones finalmente, el otorgar una pensión. En el régimen de prima media, pues digamos, uno de los principales problemas que se tienen es que no se dio una definición respecto al modelo financiero y presentó agotamiento de reservas, y esto acentuado por la introducción del régimen de ahorro individual, que sustrajo la mayor parte de cotizantes, y sobre todo cotizantes en edades jóvenes y en la edad productiva. Y también se alude a los subsidios de las altas pensiones. Sin embargo, esto podría limitarse con reformas paramétricas. Las altas pensiones son el 1.3, que corresponde a pensiones mayores a 10 salarios mínimos, y el 3% son pensiones mayores de 7 salarios mínimos. Los costos también que ha asumido el régimen de prima media tiene que ver con pues, todos los efectos de los costos de transición de la Ley 100 de 1993, y a la fecha ha girado alrededor de 20.9 billones en bonos pensionales que han financiado las pensiones del régimen de ahorro individual. El gasto público en pensiones, pues aquí están las cifras como porcentaje del PIB. En 2020 era del 3.4%, pero de esto corresponde a Colpensiones alrededor del 1.4%. Generalmente en las discusiones que se dan a nivel público, toda la carga pensional se le atribuye a Colpensiones. Sin embargo, una parte importante, como lo indiqué antes, corresponde a los regímenes exceptuados. ¿Cuál ha sido la orientación de las propuestas que se han planteado al sistema? Digamos que las propuestas han venido principalmente de Asofondos, ANIF y Desarrollo, y coinciden en la idea general de unificar un pilar contributivo sobre la base de la capitalización individual. Nosotros ya hemos visto también en el caso chileno todos los problemas que se han generado con un esquema de capitalización plena y las bajas pensiones que se otorgan en este tipo de esquemas. Asofondos ha propuesto convertir a Colpensiones en una AFP más, y pues en última supone acabar con el régimen de prima media. Ninguna de estas propuestas evidencian que se resuelva el problema fiscal, todo lo contrario. Este tipo de propuestas terminarían por acentuar el problema fiscal. Por ejemplo, las propuestas de Fedesarrollo y Asofondos generarían mayor efecto fiscal por la ampliación tanto de la garantía de pensión mínima, más todos los costos de transición y la garantía de derechos de los afiliados actuales a Colpensiones. Y un sistema fundamentado en la capitalización individual implicaría eliminar un derecho social y romper con el principio de solidaridad pues establecido en los marcos internacionales de la seguridad social, porque finalmente se está convirtiendo en un sistema de ahorro con altos costos, en el que prima la devolución de saldos, en el que las pensiones que se otorgan pues están financiadas en parte por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que va a terminar siendo soportado por el Estado, y realmente digamos, la baja capacidad de otorgar pensiones van a terminar limitando el derecho de la pensión en la etapa de retiro de las personas.
¿Cuáles son como los principios que se plantea y que se han planteado en las discusiones de la misión alternativa que deben garantizar el derecho a la protección social en pensiones? Pues se discute y lo que se piensa es que se necesita renovar y reincorporar el contrato social sobre las pensiones, buscando favorecer principios como el de la universalidad, un esquema de cobertura para la población excluida del sistema contributivo que, como lo indiqué antes, corresponde casi alrededor de 7-8 millones de personas, y que en el sistema contributivo los beneficios sean definidos y no indefinidos como sucede en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual las personas cotizan durante toda su vida, pero al final no saben cuál van a ser el beneficio que van a recibir, y muy posiblemente cuando llegue la edad de pensión se encuentren que no tienen derecho a obtener la pensión. El principio de solidaridad, pues que finalmente es el que justifica la existencia de los esquemas de seguridad y se aplica ante todo, digamos, al tema del financiamiento de la protección social. Sin embargo, se resalta que la financiación colectiva es indispensable para asegurar a los más vulnerables y, digamos, para garantizar también el acceso a la protección social que requieren. Asimismo, la equidad del sistema debe propender, pues, por más progresividad, por reducción de inequidades, en el caso, por ejemplo, de inequidades de género o inequidades entre personas. Por tanto, por ejemplo, en el régimen de ahorro, en el régimen de prima media se establece que pues se requieren algunas medidas para hacerlo mucho más progresivo y equitativo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media? Pues en el régimen de ahorro individual el afiliado asume de manera individual todos los riesgos. En un escenario como el que se presenta ahora, de crisis económicas, de flexibilización laboral, de aumento de la informalidad, de empleos precarios, pues realmente el individuo se ve enfrentado a una serie de riesgos que difícilmente le permitirán construir algún tipo de beneficio que garantice su bienestar en la vejez, y realmente este tipo de esquemas de capitalización individual no brindan ninguna protección, digamos, que garanticen mantener un nivel de bienestar al llegar a la etapa de la vejez. Entonces, en el régimen de ahorro individual se termina desvirtuando el derecho a la seguridad social en pensiones, convirtiéndose en un mecanismo obligatorio de ahorro, ya lo dije antes, con elevados costos, y no ha sido solo en Colombia, en los diferentes países se ha mostrado que estos esquemas resultan siendo, digamos, presentando elevados costos que terminan, digamos, afectando los beneficios pensionales, y sin ningún tipo de garantía de pensión porque no hay definido ningún tipo de beneficio. Además, para quienes logran acumular el capital necesario al derecho de pensión, esto termina traducido en un contrato, una póliza de seguro que se intermedia en el mercado, y dadas las condiciones del mercado, pues puede que mucha gente no logre tener ni acumular el capital necesario para obtener la pensión, y va a tener que asumir algún tipo de costos producto de toda esa intermediación de mercado, pues que van a afectar realmente sus beneficios pensionales, y que se ha mostrado los están afectando gravemente en el caso colombiano. En este sentido, digamos, la propuesta de una reforma alternativa al sistema de pensiones en Colombia insiste en la preservación de la naturaleza del sistema, un sistema que garantice beneficios, en el que los beneficios sean definidos, que recupere la solidaridad y que sea mucho más equitativo. En este sentido, la reforma debe afrontar el rediseño de fortalecer el régimen de prima media, digamos que es un sistema en el que los beneficios están definidos, es un sistema que involucra la solidaridad y el financiamiento colectivo, y otorgar al régimen de ahorro individual una función de mecanismo más complementario en el, digamos, como pilar de aportes voluntarios, como sucede en algunos países desarrollados donde, digamos, los esquemas de ahorro individual están dados más para el pilar de aportes voluntarios. El sistema debe favorecer, digamos, que la garantía de la pensión se otorgue, y es necesario que el régimen de prima media pues se defina con claridad un esquema financiero y constitución de reservas que posibiliten responder por las pensiones futuras. Realmente, como lo indicaba al inicio,
Si uno mira el sistema en conjunto, pues del lado del esquema de capitalización individual se tienen acumuladas unas reservas, pero es Colpensiones quien finalmente está pagando digamos, las pensiones y otorgando pensiones, y el régimen de ahorro individual sustrajo cotizantes al esquema público, y es por esto que el Estado tiene que cubrir parte de los gastos mensuales de Colpensiones, pero si el sistema se ve en conjunto, es posible que sea financieramente sostenible, que se puedan establecer mecanismos para la constitución de reservas y que realmente se tenga un sistema mucho más equitativo, sostenible y que garantice la pensión de los afiliados. Asimismo, se debe consolidar un piso de protección social, como lo indicaba antes, hay algunos mecanismos como los BEPS o como Colombia Mayor, pero esto no tiene ninguna garantía de derechos de pensión, y por esto se plantea una renta básica para las personas mayores de 65 años que no cotizaron o lo hicieron de forma insuficiente, y este esquema debe ser complementario o un primer piso para que se consolide un sistema general en el que esté cubierta la población que está por fuera del esquema contributivo, pero que el esquema contributivo también se fortalezca a partir de la mejora. ¿Cuestiones son preguntas? No, no son. No. Estoy haciendo la presentación, pero no sé si lo de las preguntas Adelante. viene luego. Termina, Flor. Sí, entonces, ¿qué se requiere mejorar? Pues una cobertura de cotización mucho más amplia, un sistema progresivo de aportes y beneficios, garantías laborales para la continuidad y calidad de cotizaciones. Por esto es importante también, digamos, sigue siendo importante el mercado laboral en su conexión con la seguridad social y con, digamos, la estructuración de un sistema de protección social en pensiones. Entonces, las políticas activas para el mercado laboral, el cambio en la matriz productiva, el conocimiento, la tecnología, pues se hacen relevantes para fortalecer la cotización y ese pilar contributivo que será acompañado por el piso de protección social para las personas que se encuentran por fuera de este esquema contributivos. Pues sabemos que en última, si el excedente económico no aumenta, pues no, digamos, no es posible sostener un sistema pensional o un sistema de protección social. Es necesario de alguna manera que el excedente económico sea el que soporte todos estos programas de protección social. Es necesario aliviar los costos del sistema vía reducción de tope máximo de altas pensiones. Esto se puede hacer con reformas de tipo paramétrico. Es necesario evaluar los regímenes exceptuados y especiales en términos de hacer los ajustes que sean necesarios, y de manera pues que el sistema sea mucho más progresivo y sostenible. También que la fuerza laboral del país contribuya progresivamente y las personas con insuficiencia de ingresos serían merecedoras al derecho de pensión, vinculando el otorgamiento de pensión básica con mecanismos de aportes retroactivos. Esto se ha venido planteando en términos de que una persona pueda acceder derecho a pensión y tener una pensión de salario mínimo, la pensión mínima que se establezca como garantía en el país, y digamos que haya una especie de mecanismos de contribución retroactiva, que eso sería una discusión de cuáles serían los porcentajes, pero que tengan acceso a este tipo de cobertura en materia de protección social en pensiones. Para los trabajadores independientes, pues es necesario también establecer los seguros de aportes en los periodos cesantes, y de tal manera que se garantice sus contribuciones, porque los trabajadores independientes y de contratados, digamos que son contratados por órdenes de prestación de servicios, terminan un contrato y tienen que tener periodos cesantes en los que efectivamente pues dejan de hacer las contribuciones a la seguridad social en pensiones. En el caso de las pensiones de sobrevivencia, es necesario revisar y acotar prestaciones de doble pensión, por ejemplo, que se presentan mucho. Esto también se hace con reformas paramétricas, pero pues no necesariamente implica la eliminación de colpensiones como ha sido planteado por los gremios financieros. Y también tipos de medidas para mejorar inequidades de género, como seguros de desempleo y seguros de maternidad, la modificación de las semanas de cotización para las mujeres acorde con la edad anticipada de pensión. En Colombia una
las mujeres se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62. Sin embargo, el requisito de edad de semanas cotizadas para pensión son iguales, digamos lo que no concuerda en que tengan esa capacidad de tener una pensión, digamos, a una edad más temprana. Es necesario reestructurar el subsidio de aportes a pensión a través del Fondo de Solidaridad Pensional de manera que se logre pues ampliar su cubrimiento. Y como ya lo indiqué antes, pues digamos que todo esto debe ir acompañado de las políticas del mercado laboral. Realmente todo lo que sucede en el mercado laboral se manifiesta pues en el sistema de pensiones. Si hay alta informalidad, bajos salarios, pues van a haber baja capacidad de contribución, va a haber una alta población excluida del esquema contributivo. Y pues tendrá que finalmente de alguna manera ser, frente al riesgo de pobreza en la vejez, ser soportado por el Estado y por el gasto público en términos de garantizar una renta básica a toda esta población que se encuentra fuera del esquema contributivo. Hay algunos argumentos importantes, digamos, que se plantean desde los propuestas de reforma y siempre se alude, digamos, al tema del envejecimiento poblacional que afecta a los esquemas de reparto como el que tenemos del sistema representado por Colpensiones y se dice que el sistema de reparto son insostenibles. Sin embargo, el envejecimiento poblacional afecta tanto a los esquemas de capitalización como a los sistemas de reparto y digamos, en una proporción mayor también puede terminar afectando mucho más a los esquemas de capitalización. En las sociedades envejecidas, por ejemplo, el precio de los activos tiende a caer y siempre será la población activa la que adquiera derechos fiduciarios. Se ha demostrado que la población joven actualmente va a requerir mucha acumulación de más recursos para poder obtener una pensión y lo que podría resultar es que le resulte más favorable financiar las pensiones actuales para que otros financien en el futuro las pensiones propias en un esquema de reparto. Entonces no es cierto que la población joven sea castigada por financiar las pensiones de la población envejecida presente. Entonces siempre será la población activa la que adquiera los derechos fiduciarios de los activos acumulados en estos esquemas de capitalización. Una alta tasa de población activa frente a población envejecida no soluciona el problema si la primera no tiene las posibilidades de trabajo de calidad. En Colombia tenemos alrededor del 50% de informalidad. Y digamos el problema es de cómo vinculas a esa población al empleo y generas capacidad contributiva y digamos que el problema no es tanto el envejecimiento si tú tienes una población joven fuera del esquema contributivo y sin capacidad de contribuir al sistema para digamos proyectar unos beneficios pensionales a futuro. El riesgo finalmente en Colombia no es de vejez sino de la pobreza en la vejez que están acentuando los esquemas de capitalización y que, digamos, el sistema requiere que se establezca ese piso de protección social por la amplia población que se encuentra fuera del esquema contributivo. Entonces, la propuesta que se ha establecido a través de la misión alternativa de empleo es la de fortalecer el esquema público de pensiones, el establecer ese piso de protección social con una renta básica que garantice derechos de pensión, digamos, porque los esquemas que se tienen son más de tipo subsidiario sin una garantía de derechos. Entonces es como los planteamientos generales digamos, de esto que se ha marcado en el documento de la misión. Bueno, le agradecemos a Florester Salazar también la presentación que nos acaba de hacer, el contexto y la situación de nuestro sistema pensional. No nos queda más que agradecerles a todos, particularmente pues a nuestros panelistas, a Dexia-Astrid Arévalo. Muchísimas gracias desde la Misión Alternativa por su tiempo, su disposición para estar en este panel. A Jairo Ernesto Luna García, también por su aporte y su reflexión frente al sistema de protección social. A el doctor Iván Marulanda, senador, muchísimas gracias también por su
intervención y si para usted fue una sorpresa, o para usted no, para los del Banco de la República fue una sorpresa, los tecnócratas, ver la propuesta de renta básica. Habría que decir en este momento que hace 20 años, 22 años, ese tema llegó a Colombia y llegó con una intención de empezar a permear. Y si hoy es sorpresa, se imaginará lo que significó hace 20 años esa discusión, tanto en Bogotá como aquí en Medellín. Y finalmente a Flor, muchísimas gracias también por la intervención. Tal vez permítame decir una cosa muy breve, y es que la renta básica ya está en manos de la cumbre social, en manos de las organizaciones sociales, está empoderada la sociedad y la gente está en las calles porque hay una reforma tributaria pendiente, pero la que presentó el gobierno no es la que corresponde a la realidad social del país. Pero esa reforma tributaria es para pagar la renta básica precisamente, y tenemos que hacerla, pero que no la paguen las clases medias y las clases pobres, sino los sectores de mayores ingresos y mayor patrimonio. Pero ya la renta básica está en la agenda del país y de ahí no la saca nadie y está en manos de las organizaciones sociales. En el terreno político, senador. Ok, bueno, a todos y a los asistentes, naturalmente, muchísimas gracias, pese a la interrupción que tuvimos, muy amable todos. Feliz tarde y seguimos en este proceso de presentar agendas alternativas. Saludos.